Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿También? Póngale un poquito más de onda, ¿cómo andan? Eso, espectacular, espectacular. Pensamos mucho con Mariano y después con Eyal y con Santi cómo hacer para presentar el libro de Mariano, ¿no? ¿Quién tiene de ustedes ya el libro de Mariano? Espectacular. ¿Pueden bajar las manos? ¿Quién ya lo leyó? 3 de ustedes. Ah, no, unos cuantos más. Bueno, muy bien. El libro de Mariano se llama El poder de las palabras y tiene un subtítulo, no sé si leyeron el subtítulo es Cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando. Bueno, si querés, no necesitas anteojos con esto. Ahí está, gracias. Podemos usar el grande, acá necesito anteojos. Y sería raro sentarnos detrás de una mesa, la típica presentación de un libro, ¿no? Donde hay un micrófono y cada uno habla monologando sobre las bondades del libro y todo eso con este subtítulo. Es una contradicción esencialmente. Entonces decidimos que en lugar de eso vamos a conversar. Vamos a hacer lo que el libro dice que está bueno hacer, que es ver cómo podemos enriquecer un poquito nuestras vidas a través del uso de la palabra, ni más ni menos. Y para eso tenemos obviamente a Mariano, el gran autor del libro, al quien le damos un fuerte aplauso. Y tenemos el lujo de compartir este escenario con 2 personas que admiro mucho. Eyal Moldavsky hace Filosofía en un minuto. ¿Quién sigue Filosofía en un minuto? Bueno, para ustedes no requiere explicación, para los demás síganlo, que está espectacular. Esencialmente en videitos de 1 minuto cuenta conceptos filosóficos bastante complejos mientras lava y dobla la ropa, entre otras cosas. Así que un lujo tenerte, Eyal. Acá un aplauso para Eyal. Y Santiago Koroski es artista en general, hace guiones, dirige, actúa, hace un montón, hace lo que haga falta hacer. Y hace poquito fue el creador, realizador, director, protagonista de División Palermo. Un aplauso para Santi. ¿Quiénes vieron División Palermo de ustedes? Bueno, espectacular. Buenísimo. Los que no la vieron, véanla que está. Ella no la vio. Bueno. ¿No lo vio? Antes de empezar a conversar, que es lo que vamos a hacer, les cuento que Mariano está pasando algo raro con este libro y es que se está vendiendo y se está leyendo mucho. Porque vieron que hay libros que se venden y hay libros que se venden y se leen, que no son los mismos, ¿no? Hay muchos libros que se venden pero la gente no los lee y mucha gente está comprando y leyendo el libro de Mariano en todo el mundo. Me contaban que está primero en ventas en todas las categorías en Colombia. Gente que iba al supermercado en Colombia y en línea de caja te ofrecen el chocolate y el libro de Mariano. Una cosa bastante inaudita, cosa que me pareció espectacular. Mariano viene de presentar el libro hace 2 semanas en Madrid junto a 2 escritoras, Rosa Montero e Inés Martín Rodrigo, 2 escritoras españolas espectaculares. Después en Colombia, la semana pasada, ¿no? La semana pasada en Colombia estuvo ahí también rodeado de un montón de gente que lo paraba por los pasillos. Es medio un celebrity en Colombia, Mariano, ahora, y en otros lugares también. Y bueno, y acá vamos a conversar entre un científico, un artista y un filósofo, ponele. Cada vez que le digo filósofo me pone cara ahí. Alguien que habla de filosofía y comunica la filosofía, vamos a conversar de eso. Y quizás para romper el hielo inicial, quiero preguntarles a cada uno, muy breve, cuál es la conexión de cada uno de ustedes con la palabra. Vamos a hablar de la palabra, obviamente. ¿Quieres empezar, Eyal? El quilombo que me tiraste de empezar con esto. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos y a todas. Mi vínculo con la palabra es, relativamente bueno, en principio, porque trabajo de eso. Creo que la palabra es básicamente la única herramienta que tenemos para poner algún tipo de sentido común, entendiendo que el mundo es un lugar habitado por personas que son, en última instancia, un misterio para uno, porque no hay forma de saber qué le está pasando al otro con las mismas cosas que me pasan a mí, qué está procesando el otro, si percibe el mundo como lo percibo yo, si siente las cosas como siento yo. Y la palabra es, al fin y al cabo, la única herramienta que tenemos para desandar esa distancia que implica habitar el mundo con personas que son distintas a mí y que, bueno, en última instancia corresponderá
postergarnos, encontrarnos, y la única forma de construir esos puentes que nos acerquen al misterio que representa el otro es evidentemente con un cierto sentido común y con la palabra como herramienta. Exactamente un minuto, ¿no? Se dieron cuenta, ¿no? Es Está como que acostumbrado a tiene el reloj filosofía. interno Sí, totalmente... Sí, y la verdad es que me jode que acá no haya nada para limpiar. Me pone incómodo. La próxima, en la Toma, invitación, dale traigan la- ropa sucia y arrugada y Algo, él se las porque acá dobla. hay una mancha en este lugar que me está arruinando la charla. Santi, ¿cuál es tu relación con la palabra? Sí. Me hiciste una cosa muy elaborada. Bueno, amigo. No, primero pensaba en la palabra como para nombrarnos, ¿no? Porque vos decías filósofo y él ponía una cara, y vos decías artista y yo por dentro también me parecía rarísimo, ¿no? Como cómo nombrarnos. La palabra nos nombra y es muy difícil cuando nombrarse a uno mismo y entender qué uno hace y explicarle a los demás. Y cuando yo soy actor, mi relación con la palabra es muy distinta a cuando soy guionista. Porque cuando soy actor las sufro muchísimo, porque las escribió otra persona, porque me las tengo que aprender de memoria, porque siento que me atan y quisiera decir cualquier otra cosa. Y cuando soy el guionista y el director, le digo, bueno, acá había una coma, le digo al actor. Y los obligo a decirlo como lo pensé. Entonces es compleja y es como le pasa a él también una forma de ganarse la vida, las palabras, pero sobre todo como es la forma que tenemos para mí también, como de contar el mundo que vemos. Y en mi caso, una palabra más, una palabra menos hace que un chiste funcione o no funcione. Entonces estamos todo el día discutiendo palabras, en definitiva, es clave. Genial, está bueno como las palabras los atraviesan de maneras distintas y complementarias a los dos, me encanta. Marian, ¿cuál es tu relación? Bueno, escribiste un libro, obviamente, pero contanos algo más. Sí, pero no ese es el que pienso primero. Para mí las palabras creo que son sobre todo un espacio de curiosidad o de juego. Lo fueron siempre de chico, me gustaba jugar con palabras, juego ahora que tengo hijos, nos pasamos haciendo juegos de palabras. Es decir, es un lugar, es un espacio lúdico y de indagación y de investigación, pero creo que por lo mismo también es un espacio de comodidad. Es un lugar donde me siento, creo que cada uno encuentra un lugar en el mundo en el que se siente seguro, algunos con una pelota, otros en el campo, otros en... Y yo creo que cuando encuentro la palabra es un lugar donde me siento cómodo, es un lugar que busco cuando necesito pisar tierra firme. Y creo que esas dos cosas, no sé pensar, pero creo que están relacionadas. El que sea un juego es por eso que también es ese sustrato en el cual siento que hay algo que está bien. Les cuento cuál es mi relación con la palabra o un aspecto, y es que me encanta conversar. Soy un fanático de la conversación como forma de conexión, de aprendizaje, de vínculo. Y algo interesante que pasó, que es un accidente histórico, es que con Mariano empezamos a conversar de estos temas hace exactamente 13 años en este mismo lugar, en esta sala, donde Mariano dio la primera charla del evento que hicimos de TEDx en esta sala en el 2010. Fue en abril del 2010, hace 13 años. Y ahí empezó una conversación muy, muy linda y prolongada con Mariano, de la cual este es, supongo, un paso más. Y algo que me pasó a mí con la palabra es que desde chico pensé en la palabra como la forma que tenemos de comunicarnos. Pero lo que me va cayendo la ficha con el tiempo, y el libro de Mariano refuerza, es que la palabra es quien somos. O sea, es mucho más profundo que una herramienta de comunicación, es una herramienta de pensamiento, de identidad y de un montón de otras cosas más que lo hace mucho más identitario que simplemente un código para comunicarnos y poder llegar, por ejemplo, a entender otras mentes, que obviamente es eso, pero también es importante para entendernos a nosotros. Eso es lo que yo estoy sintiendo cada vez más. Y siento que el libro de Mariano me pegó en un montón de maneras. Y me gustaría empezar una conversación. Nosotros vamos a conversar de distintos temas, y lo que les sugiero que hagan, si tienen ganas, es fíjense si... O sea, la conversación va a ser entre nosotros, pero ustedes son parte de la conversación. Quiero que se sientan parte de la conversación y piensen, escuchando esta conversación, en qué están aprendiendo, si algo. Fíjense si se van del encuentro de hoy con una cosita nueva
quizás que no hayan pensado antes o que les haya llamado la atención. Estén atentos a eso como una invitación de ser parte del subtítulo del libro, de que conversando podemos aprender cosas nuevas y mejorar nuestro cerebro y nuestra vida. Querría empezar, si les parece bien, y si no también, hablando de la palabra, la ficción y la realidad, que es algo que nos atraviesa a los cuatro de distinta manera, y quizás, Santi, en tu caso de manera más obvia, porque haces ficción, pero es una ficción que en algún momento se empieza a parecer a la realidad, la parodia, pasan cosas raras. Entiendo, por ejemplo, que muchas veces uno hace ficción para llevar la realidad a un extremo y mostrarla como una cosa exagerada, parodiada, pero después se da vuelta y empieza a ver en la realidad cosas que no son tan... ¿Te pasan esas cosas? ¿Cómo lo ves? Todo el tiempo. Todo el tiempo la gente publica en las redes, esto es División Palermo, mirá la segunda temporada. Vos sabés que arruinaste a todos los pibes de chaleco de la capital federal, ¿no? Ya no se los puede mirar seriamente. Pero ellos vienen y me piden fotos. O sea, si algo que no esperaba es que, digamos, las fuerzas de seguridad estén contentas con la serie de alguna manera, o se rían o se vean identificados. Entonces, pero se usa para todo. Se usa para un equipo de fútbol que tiene una defensa desastrosa, saca una foto y dice, mirá, División Palermo. O, digamos, para, obviamente, cuestiones que pasan con la fuerza de seguridad en la ciudad y en otro lado del país, en otros lados del mundo. Y nosotros no pensamos tan así, digamos. Obviamente que investigamos cosas que pasan en todas las sociedades y sobre todo cosas que nos pasan a nosotros, ¿no? Como que nosotros pensamos la ficción a partir de nuestras propias experiencias y de nuestras propias vivencias. Entonces, de alguna manera, cuando teníamos que escribir sobre una persona en silla de ruedas, nos acercamos a una persona en silla de ruedas a que ella nos cuente cómo lo vive y nosotros también, o sea, y nosotros nos ponemos en todos los personajes, pero hay lugares a los que no conocemos, digamos, y no sabemos cómo llegar. Entonces, investigamos un montón, pero lo que sí nos sorprende es que todo lo que inventamos después pasa, o me pasa a mí, cosas que yo en la serie todo el tiempo me burlo de mí, pero después me encuentro que me están pasando cosas que ya escribí. Es como que me burlo de mi futuro. Claro, hay una frase de tener una fiesta con 3 personas en la casa de tus padres. Bueno, ese es mi pasado. Ok, está bien. Hay una frase ya bastante trillada que dice que toda ficción es autobiográfica en algún lugar, ¿no? ¿Sentís un poquito eso con...? Sí, yo siento eso, pero como que también estoy en muchos personajes, digamos, y hay muchos guionistas también en el personaje que interpreto. Y ahora estamos en una etapa donde las palabras no nos salen, ¿no? Yo llegué a escribir la primera temporada con un montón de palabras encima, de cosas que fui acumulando a lo largo de los años, y de repente dijeron, bueno, vamos a hacer la segunda. Y yo no tenía todas esas palabras. Y entonces era juntarse con los guionistas y, como contás en tu libro, enfrentarse a la página en blanco, que en realidad no es en blanco, sino que está llena de un montón de clichés, por decirlo de alguna manera. Y es medio paralizante, ¿no? La página en blanco. Y entonces, como también dice el libro, cuando se hablan de cuestiones específicas, es mucho más fácil, como un primer recuerdo, cómo fue tu primera vez en una situación particular. Entonces estoy experimentando eso, ¿no? Como las palabras... El vacío es paralizante, pero de repente irse a algo más chiquito y irse a los detalles, ¿no? Ayuda mucho a escribir y a la ficción, como irse a la particularidad, más que enfrentarse a de qué se trata todo. Está buenísimo. En tu caso, Eyal, tratás de hacerte preguntas filosóficas y difundir, no respuestas, sino alguna forma de encarar esas preguntas o que nos interpelen de alguna manera. ¿Cómo juega la tensión entre realidad y ficción en todo eso? ¿Hay algún rol ahí o no? Yo creo que, un poco pensando en lo que vos decís, para mí hay una paradoja con la libertad, ¿no? Que es que cuando uno se enfrenta a la posibilidad de todo, digamos, si una vez escuché en alguna charla o en algún lado que alguien decía, si yo te digo, ponete a dibujar la próxima hora de cualquier cosa, tal vez estás media hora pensando en qué empezar a dibujar, pero yo te digo, ponete a dibujar durante 1 hora flores, vas a dibujar durante 1 hora flores. Y pareciera que las flores es algo que restringe la libertad, pero sin embargo permite el empezar a hacer. Y creo que esa es la gran paradoja
de la creatividad o de la creación, ¿no? La posibilidad de enfrentarse a hacer cualquier cosa es mucho más paralizante que empezar a trabajar con algo concreto, que decir, bueno, de esto es de lo que quiero hablar. Esta es la temática. Y lo mismo pasa con la filosofía. A veces me es difícil hacer un video de 1 minuto y voy a decir, la filosofía es infinita. Yo podría hacer videos los próximos 200 años y no alcanzaría a tocar nada de lo que se habló a lo largo de la historia del pensamiento. Bueno, pero porque a veces es difícil particularizar, encontrar un tema que a vos te resulte conmovedor, ¿no? Que sientas que hay una empatía. Evidentemente creo que el trabajo tal vez más sensible, por lo menos a la hora de recortar y de hacer un video, es pensar cuál es ese tema que creo puede tener que ver con algo de la vida de las personas que lo están viendo. Y también desde dónde, y creo que también lo tiene División Palermo muy claramente, que es dónde puedo invertir el signo de algo, ¿no? En dónde puedo alterar una percepción que estaba. Si nosotros teníamos antes de la serie, bueno, con las personas con discapacidad no se jode, acá se nos abrió un abanico de chistes posibles que estaban permitidos y que eran, y aparte ahora que está tan de moda decir no se puede hacer chistes con nada, la corrección política, bueno, no, evidentemente era cuestión de saber de quién reírse y cómo reírse, ¿no? No es que no estaba permitido el chiste, lo que no estaba permitido era perpetuar a la víctima, ¿no? Si logramos dar vuelta a eso, de pronto el humor se arma como algo de lo que todos nos podemos reír, dicho, digamos, no importa quién lo diga o desde dónde lo diga o desde qué se esté riendo. Y me parece que acá pasa lo mismo en términos de encontrar algo distinto para decir, ¿no? Si yo voy a hablar del dolor, que sea algo interesante sobre el dolor, que sea algo productivo sobre el dolor y no decir que el dolor es lo peor que hay. Si voy a hablar de la felicidad, pensar en la felicidad como algo que no siempre es lo mejor para recibir, que a veces obtura ciertos caminos de tristeza que uno tiene que atravesar para elegir mejor en la vida. ¿Y el éxito? El éxito Es jodido. es lo peor que hay. Sí. Lo bien que se administra el fracaso. Decía el éxito, hay una única cosa peor que el éxito, es no tener éxito. También, sí. Eso es bastante El éxito malo. es muy malo. Ojo que administrar el éxito es muy Eso jodido, sí, ¿eh? Más sí, difícil sí, que lo sé, administrar lo el sé, lo fracaso, sé. seguro. No, y después otra palabra en relación a lo que decías de la libertad, que la libertad, esta palabra que está tan en boga hoy en política y en todos los ambientes, ¿no? La libertad, y que es tan difícil porque, y Tarkovsky, que es un cineasta, dice, el artista no es libre, está preso de todas sus obsesiones, de todas sus locuras, entonces es re compleja lo que es la libertad, y cuando uno se tiene que enfrentar a la posibilidad de hacer muchas cosas, o la libertad de elegir en un supermercado cuando hay 100 opciones. No sé, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque sos libre. Expresate. Mariano, ¿qué es la ficción? O sea, ¿por qué tenemos ficción, no? Podría existir un mundo en el cual solo se diga la verdad, como en la película La invención de la mentira, ¿no? De que solo se dice la verdad. Sin embargo, la ficción, la mentira, el engaño, las noticias falsas son parte de nuestra vida. ¿Por qué es así? Bueno, primero una cosa, quería decir algo de lo que dijo Santi de esta idea de que muchas veces, y que sí oía el hecho de que especificar algo cataliza el proceso creativo. Uno diría, bueno, si te restringen la cantidad de reglas, entonces tenés menos opciones. Esto no solo pasa en el proceso creativo, sino que pasa en el proceso comunicativo. Decía Lauren Cohen que una canción nunca tenía que hablar de un árbol, tenía que hablar de un pino o de un roble, y cuanto más específico mejor, y que si vos querías contar la idea de un árbol, no tenías que evocar un árbol, sino que tenías que evocar una imagen muy específica de un árbol. Entonces hay algo en el lenguaje donde creo que fluimos, es decir, tenemos la capacidad de abstraer, pero fluimos y conectamos con cosas que son mucho más específicas y precisas que las grandes abstracciones. Y creo que esto en realidad está relacionado con la idea de la ficción como abstracción en general. Es decir, la idea de la abstracción es en sí una ficción. La ficción aparece sin que nadie nos la enseñen. Los chicos empiezan a mentir espontáneamente, y la mentira también es un ejercicio de transgresión, es un ejercicio de comprensión, es un ejercicio de libertad. Yo cuento, de hecho, en el libro, en una nota al pie, que está acá Marcos Trevisan, que me ayudó mucho en la escritura del libro y en particular en las notas al pie, que son como en un lugar de humor y un lugar de... Y en una de ellas cuento una historia de mi hijo Noah, apenas hablaba, tenía 2 o 3 años, era muy, muy chiquito, y tenía había una mujer que lo cuidaba cuando nosotros no estábamos, que se llamaba Leslie, y un día vinimos, estábamos todos en casa, Leslie todavía estaba, y entonces Noah empieza a preguntar si Leslie se había ido.
Y entonces nosotros decimos que no se había ido, vuelve a preguntar si se había ido, preguntaba, parecía como rara esa obsesión por estar convencido de que se había ido. Y cuando al final nosotros decimos que Leslie sí se había ido, Noah nos mira muy serio y nos dice, ya me bañé. Y entonces él había entendido que había un único testigo posible. Un fenómeno. Sí, era un fenómeno, por eso, pero al mismo tiempo se estaba... El trabajo para saltearse la ducha, la verdad Sí, que sí, no, por eso. una tarea titánica. Ahí tenés el de sentirte cómodo con las palabras, entendés de que es el lugar de seguridad para... Entonces ahí aparece, para mí ahí aparece la ficción, justamente. La ficción aparece en esa necesidad de ir construir historias que en algún lugar pueden ir puenteando la realidad. Y eso se vuelve un lugar muy híbrido, porque aparece, la ficción aparece también en, Santi, que es director, digamos, un director elige qué corte darle a una película, qué perspectiva. De hecho, cuando te dan un libro, vos puedes hacer una película y se pueden hacer 270 películas de ese libro distintas. Nosotros no nos damos cuenta, pero hacemos lo mismo. Un chico de 4 años, cuando llega la madre y le cuenta, hoy me caí, o hoy conocí a Juan, o hoy descubrí esto, está eligiendo de toda una cantidad de relatos posibles qué perspectiva le da, cuál elige, y se está construyendo de alguna manera su propia realidad en lo que es, en última instancia, un ejercicio de ficción, porque está ficcionando dentro... No, hay algo que vos decís en el libro también, que es el tema de los recuerdos inventados, ¿no? De ciertas cosas que todos creemos que pasaron, y de hecho ponés el ejemplo de Maradona con Perfumo, que para mi tristeza no sucedió. ¿Vos pensás una que tragedia. Yo escuché la anécdota de Maradona preguntándole a Perfumo si estaba bien de la pierna, pero no sabía que era toda una gran mentira de este sistema que nos engaña a diario y nos somete. Pero lo que quiero decir es que si uno crea estos recuerdos ficcionales, estas memorias que no sucedieron, pero porque también pienso que hay cierta narración de uno mismo que tiene que ver con una memoria colectiva y con un recurrir a los demás. Hay un pensador, ahora no me acuerdo el apellido, que habla justamente de la idea de memoria colectiva y de cómo uno cede recuerdos que tal vez no tiene completos en relatos que otros le reponen, y que en el momento que alguien te dice, bueno, esto fue así, vos pasás a creerlo y ya no sabés que si esa es la perspectiva, si eso es lo que pasó, pero sin embargo sí pasa a ser parte de tu recuerdo y de tu narrativa identitaria. Sí, de hecho, uno de los ejemplos para mí más bonitos de esos, que creo que todos van a empatizar, es la memoria del primer beso, justamente. Es una memoria que creo que todo el mundo se acuerda muy bien. Y si vos le preguntás a alguien cómo es la memoria de su primer beso, te cuenta todo un relato repleto de detalles, de cómo te acercaste, de cómo ibas a decir, y cuando pensás un segundo la perspectiva, dónde está la cámara de ese recuerdo, no está en los ojos, que era lo que vos veías, sino que es una cámara cenital que está filmando la imagen desde arriba de algo que vos nunca viste. Y además, en este caso es particularmente interesante porque el 95% de la gente su primer beso lo da con los ojos cerrados, con lo cual en realidad no vio nada, o sea, no hay nada, y todo ese relato cinematográfico, repleto de detalles, historias, es una construcción que no es completamente ficción, porque habían cosas que están tomadas, como la ficción también teje de la realidad. Entonces yo creo que, yo de hecho uso la metáfora en el libro que somos seres anfibios, que es una metáfora tomada de un escritor que es Pablo Maurete. Esta idea, que es una idea muy vieja, de que uno se cree los cuentos, es decir, en una película, es decir, el cine funciona porque uno cede esa fe poética donde vos, y la cedes a tu pesar además, no está pasando nada, sabés que es un actor en unos píxeles dentro de una pantalla, pero vos te embebés y te sumergís en esa historia como esa historia fuese real. Y del otro lado, cuando vos vivís tu realidad, empezás a poblarla de ficción. Entonces hay esta idea de que, viste, los animales anfibios saltan de un medio sin darse cuenta. Una rana entra al agua y sale al aire sin darse cuenta. Nosotros entramos y salimos de la ficción sin enterarnos que eso pasa. Entonces, creo que la pregunta de por qué la ficción, porque eso está como indefectiblemente entrelazado de toda nuestra cognición, de todo nuestro pensamiento, está repleto indefectiblemente de ficción, cuando la creamos y cuando creamos realidades. Creo que, Mariano, si no me acuerdo mal, que en el libro mencionas inclusive que en el futuro, la pregunta quizás en qué mundo ficcional vamos a vivir, ¿no? Es decir, porque es tan atractiva el mundo de ficción que quizás le gane al mundo, entre comillas, de la realidad. ¿Hay algo de eso o no? Sí, yo cuento eso, porque las especies anfibias terminan eligiendo un medio muchas veces, es decir, pueden alternar, y uno diría, bueno, si nosotros tendemos a converger a un medio sería la realidad, pero quizás no. Y esto está lleno, de hecho la ficción está repleta de esta idea también, la ficción y la filosofía, es decir, esta idea de que de Matrix, la película La Matriz, es la idea de si algún día viviremos en un mundo onírico de ficción, en el cual toda nuestra experiencia mental sea una experiencia ficticia, y eso viene de un experimento filosófico de Nozick, y de muchos otros filósofos anteriores que han planteado esta idea de si en algún momento nosotros necesitamos realmente ese apego a la realidad, a sentir que hay algo que no es ficción,
o si en algún momento estaremos cómodos si eso existiese, delegando toda nuestra existencia a una mera sucesión de experiencias ficcionadas y placenteras. Bueno, obviamente que la posibilidad está abierta, pero me parece, al menos esto desde una experiencia muy personal, que la pandemia reveló las insuficiencias tecnológicas para aislarnos, ¿no? Creo que todos pudimos percibir, en cierta medida, corporalmente, la necesidad de estar con otros, físicamente, la necesidad de compartir, incluso con el más profundo desconocido, que te empujen en el subte, ¿no? Digamos, hay algo de habitar el mundo y la sociedad desde el contacto corporal con el otro, desde la corporalidad misma, el calor, las expresiones, los gestos. Todavía ahí la tecnología no pudo llegar. No quiere decir que no vaya a poder, no quiere decir que no haya un mundo en donde podamos prescindir o donde ya no nos interese, pero me parece que venimos de una experiencia que reveló lo fundamental que es el compartir físicamente con otros, el ver la cara, el ver los cuerpos, para ser felices, para estar mejor, para habitar el mundo, incluso para tener algún tipo de concepto de normalidad. La presencia de un otro por ahora es fundamental. Entonces, esa postura que yo creo que existe y que está vigente en la discusión, por lo menos acaba de tener un test en donde perdió, cosa que para mí es una tranquilidad porque nada más lindo que cruzarse con gente, digamos, ¿no? Todavía. No, yo estoy de acuerdo. De hecho, en el libro son especulaciones muy difíciles porque tampoco uno sabe dónde va a ir la humanidad ni la tecnología. Hay una idea que, más allá de que es la idea de que aparece esencial a la película La Matriz, que es, aun si esa simulación fuese perfecta, como en un sueño, vos en un sueño podés estar con gente y sentís que estás con gente, y la pregunta es si ese sueño se perpetuase y fuese un sueño perfecto y vos pudieses en ese sueño vivir todo lo que vivís en la vida de manera, incluso el chocarte con gente en el subte y la roña y la mugre, si vos querrías eso, y hay como una idea flotando de que uno no lo querría porque uno no quiere apegarse solamente a buenas sensaciones y buenas experiencias, sino a algo que es el sentir que algo es real, como una especie de necesidad vital. Y eso yo creo que además en un futuro reciente va a ser, en esta época que aparecen los deepfakes y digamos gente que puede emular y simular identidades, el sello de saber que del otro lado hay algo que es real, que es una persona que siente, que es algo que creo que sigue generándose a nosotros un vínculo que nos hace tomar la pastilla azul en vez de la pastilla roja. Eso, más allá de cualquier tecnología que llegue a cualquier límite de simular realidades. Y como guionistas también es loco ahora con el chat GPT tan de moda, digamos, que empezás a conversar y te responde y le podés pedir ideas para un argumento, o qué pasa en División Palermo 2, y ahorrarte el trabajo. ¿Vos nos estás queriendo decir algo? No, ¿Y qué te dijo? Seguro. me dijo de ideas bastante malas, por suerte, pero también lo que pensás es, bueno, o sea, hay que escribir algo mejor, o sea, como que te sube la vara, ¿viste? Como que a veces estás escribiendo algo y dices, esto lo podría haber escrito el chat GPT. Entonces, sí, no. Hay que ser un poco mejor, ¿viste? Hay que pensar como que te impulsa más. Por ahí algún día nos gane como Kasparov y escriba los mejores guiones, pero bueno, por ahora estamos ahí. Santi, ¿cómo es el tema de una segunda parte después de una primera tan exitosa, ¿no? Está la pregunta de dónde vienen las ideas, de dónde surge la creatividad. ¿Viene de adentro o son las musas inspiradoras? ¿Vos cómo lo vivís eso? No, qué musas. Hay que laburar. Creo que Fontana Rosa decía, bueno, como hablaba de estos personajes que te hablaban, ¿viste? Y te hablaban a vos y se movían y eran libres. Y que Fontana Rosa los ponía ahí y los personajes se quedaban quietos y nadie decía nada. Entonces, como que yo creo que esa idea de que la inspiración, o sea, te agarre laburando, ¿no? Y lo que sea para movilizar la rueda. Nada peor que quedarse mirando así. No sé, por ejemplo, yo estaba nervioso antes de ponerme a hablar entre nosotros y de repente alguien dijo algo y ya se te ocurren 700 cosas que querés opinar y no opinás porque está hablando el otro. Libre, por favor. No, está bien. Pero digamos, enseguida una cosa dispara a la otra, entonces primero a mí me sirve mucho investigar para salir de la página en blanco, digamos, investigar y ponerme a ver el mundo en el que estoy parado y en el que estará parado la segunda temporada y a copiar y después de ahí también volver a crear y discutir y después volver a copiar, es un ida y vuelta.
Y nada, y pensaba en relación a las ficciones que hablaba, volviendo al tema anterior, que también es el riesgo de, como somos medio ficcionales nosotros, como creerse su propia ficción, ¿no? Como cuando dicen te comí el personaje y demás. Y en relación al éxito, que tampoco sé qué es, entonces todo el tiempo, nada, como que enseguida eso del éxito que decís duró muy poco porque me dijeron, bueno, hay que escribir la segunda y ya me volví a sufrir como judío que soy, que somos. Entonces ya de vuelta a enroscarse y también el sufrimiento es un poco el motor del trabajo. Respecto a esto hay una parte del libro que me encantó, que tiene que ver con la evolución histórica de cómo percibimos la voz interna. ¿Querés contar un poquito cómo es eso? ¿Qué tiene que ver si somos nosotros o no el que nos habla internamente? Sí, primero está efectivamente esta idea de que la creatividad viene de afuera, es una metáfora que nos ha acompañado desde siempre, la figura de las musas, que efectivamente parece una figura bastante poco agraciada, porque uno puede esperar un rato largo y las musas suelen no presentarse, salvo que uno labure, pero aún así persiste como idea. Y entonces hay un tipo que es un científico que estudió los textos más antiguos, desde los textos homéricos, pero también en todo el resto de las culturas, y encuentra una regularidad en todos los textos que parece entonces no ser un uso literario, sino una especie de descripción de cómo funcionaba el pensamiento en ese momento, que es que todos los personajes actúan como si escuchasen voces que les ordenan hacer cosas. Desde un dios que les ordena matar un hijo, o un Apolo que se le ordena ir a una guerra, y si vos vas a todas las otras tradiciones chinas, mesopotámicas, digamos, encontrás las mismas figuras que en ese periodo donde empieza la literatura, viene en el principio de la literatura hace 3000 años, no hay nadie que diga yo hago esto porque quiero, o porque es mi responsabilidad, o porque siento que quiero hacerlo, sino que todas las acciones quedan referidas. Entonces lo que él propone es que en ese momento la Tierra era como una especie de jardín de esquizofrénicos, es decir, cada persona sería, es decir, lo que él dice es que si Héctor fuese hoy al psiquiatra, el psiquiatra le diría, discúlpeme, usted es un esquizofrénico del libro, maestro, muchas gracias, y le daría el tratamiento adecuado. Y que la idea que para nosotros es una idea casi evidente de que nosotros somos los autores de nuestras voces, que cuando vos estás en el subte pensando mañana tengo que hacer algo, o qué lástima que no hice esto, o tendría que salir a trabajar, o tengo que hacer la temporada 2, o no puedo hacer la temporada 2, que esas voces no son voces que vienen de afuera, sino que tienen tu propia firma, que el entender eso es una transición cultural, de hecho, es decir, que no es algo que viene dado con el pensamiento humano, sino que vino de la aparición de la escritura, de un momento en el cual el pensamiento queda anclado. Y como que la creatividad sigue siendo una pequeña excepción a eso, como que ahora entendemos todo eso, pero de repente seguimos sintiendo que una idea nueva no puede emerger de adentro, porque esa es la paradoja. ¿Cómo hago yo para saber algo que no sabía, digamos? Eso creo que es como la vieja paradoja de la creatividad, que si la tenés en un momento tenía que estar antes adentro, y como que creo que lo que nos falta es entender esta idea de que pensar justamente es un proceso de búsqueda en un mar complejo y de ensamblaje, en el cual esas ideas están en la memoria, pero están en un bastidor muy grande de la memoria, y que tener una idea creativa es saber cómo buscar, es tener un buen patrón, encontrar buenas relaciones entre esas cosas que están grabadas y escritas en la memoria. Eso muchas veces pasa en la vigilia, a veces pasa en el sueño. Yo, por ejemplo, cuento la historia, que es una historia linda más, porque el McCartney, es decir, Yesterday, que es la canción probablemente más importante del siglo XX, la más versionada al menos, pero además una de las más importantes, a McCartney se le ocurre en un sueño. Es decir, McCartney se levanta, la cuenta muchas veces esta historia, la cuenta muy bien además, porque además él tiene la buena intuición de que si él escuchó esa melodía en un sueño es porque la había escuchado antes y estaba replicándola, y él sale por todas las disquerías de Liverpool para tratar de encontrar esa canción que tanto le gustaba y que la había recordado en un sueño, pero que no tenía palabra, no podía nombrarlo, no tenía título. La busca por todos lados, encuentra que no la encuentra, y entonces se da cuenta que la compuso él a partir de justamente fragmentos que ya estaban en su memoria, y le pone aquella famosa letra de tomates podridos, y entonces y ahí nace Yesterday. Entonces la creatividad vive todavía en ese limbo, yo creo, donde nos cuesta entender justamente que es un proceso de ensamblaje de ideas que ya tenemos. Y en lugar, ahí vos, Santi, pero una cosa que me parece interesante justamente de la imagen del filósofo, que ya no sé cómo lo ves vos, pero yo creo que si vos le preguntas a la gente cómo trabaja un filósofo, es decir, yo creo que la imagen colectiva del trabajo, primero que debe ser profundamente aburrido, es decir, pero
pero como con imagen colectiva, no No como... está errado, ¿eh? ¿Eh? No está errado tampoco. Pero lo que más yo me imagino porque no sé, pero supongo que si uno saliese por la calle a preguntar qué hace un filósofo, cómo trabaja, diría, bueno, ese tipo está encerrado, pensando, con barba, que piensa mucho, tiene grandes ideas, tiene muchos libros, está estudiando, estudia. Y creo que no aparece algo que estuvo en el origen de la filosofía, que justamente es la conversación, que es ese espacio en el cual vos tenés que descubrir algo que está dentro tuyo y para descubrirlo indagás y empezás a jugar al ping-pong mental con alguien y le propones ideas, y al proponer ideas empezás a esbozarlas, y le empezás a ordenarlas, y empezás a encontrar cosas, y en el replique con esa persona. Y yo creo que eso es algo, no sé si Santi vos lo usas o no, pero que creo que es como interesante en el proceso creativo, justamente, para salir de la hoja en blanca, el arrancar una conversación. Sí, como que es fundamental eso. Y después se te ocurre limpiando la casa, digamos, la idea. O sea, Sí. las discutís durante horas con alguien y te viene, o en el sueño, o te viene en la ducha, digamos. Es muy loco cómo funciona eso en relación a la memoria. Y es que cuando estás en el tender colgando ropa te das cuenta que la vida no tiene sentido. Realmente ese es el momento revelador. Pero no, sí, coincido que es un diálogo, cierta manera, personal. A mí me parece que está muy bueno la idea de maquinar, ¿no? De darse máquina en la cabeza, que es algo que muchas veces tiene las rumiaciones, digamos, que tienen este perfil de ser en cierto punto dañinas, porque a veces lo son, también son un patrón muy humano. Para Hannah Arendt, digamos, no hay cosa más humana, no hay sentido de humanidad más grande que la persona que se manda una cagada y se queda todo el día pensando en eso. Esa persona que tiene remordimiento, esa persona que registró que hizo algo mal y siente culpa por eso, esa persona todavía, digamos, comparte la humanidad que tenemos todos. Si esa persona hiciera algo malo y simplemente siguiera completamente impune de ese daño que causó, esa persona estaría retirada del... Cuando ella habla de la banalidad del mal, ese famoso concepto, tiene que ver con la falta total de remordimiento para causar daño, ¿no? Y creo que entonces a veces el maquina, a veces este diálogo interior, que bueno, hay que encontrarle los espacios, hay que encontrarle los diálogos con los demás para que también los demás te devuelvan a ser una persona que pueda habitar el mundo y no a quedarte solo y quedarte sin amigos porque ya sos insoportable. Digamos, sí, obviamente hay que volver al mundo, hay que volver a los lugares comunes, hay que volver a tener diálogos normales, pero ese diálogo interior, ese trabajo interior, ese diálogo con uno mismo, que también te termina narrando, te termina armando tu identidad, termina tomando decisiones sobre qué querés ser, qué pensás sobre el amor, qué pensás sobre la vida, ese diálogo evidentemente es imprescindible para crear y para definirse a uno. Ya mencionamos varias emociones acá, desde la culpa hasta un montón de cosas más. Y las emociones viven en algún lugar de la palabra, del cuerpo, de la mente. Contanos, lo explorás bastante en el libro este tema. Contanos alguna perspectiva de eso, Marian, así disparamos otra conversación. Porque la intuición, yo creo que la intuición común de una emoción es el de una experiencia inevitable, ¿no? Como uno no piensa que uno piensa las emociones o que uno las reflexiona o que uno tiene incluso como alguna capacidad de injerencia sobre aquello que está experimentando. Otra vez tiene esta cosa de parece ser algo que viene de afuera. La tristeza viene y emana y emerge y vos simplemente la sentís. Sos una especie de receptor pasivo de una experiencia mental. Pasó algo en el mundo y vos sentiste tristeza. O pasó algo en el mundo y vos sentiste alegría, o pasó en el mundo... y esta es de vuelta la visión más intuitiva, creo, pero es una visión que tiene un montón de bemoles. Y tiene bemoles cuando uno empieza a entender que aquello que uno declama sobre lo que está experimentando tiene mucha más libertad justamente en el uso de las palabras de lo que uno piensa. Entonces esto tiene como un montón de ejemplos. Primero hay que entender es que las sensaciones que uno tiene son ambiguas y a veces son difíciles de definir. Y esto se vuelve bastante evidente cuando vos entendés que tenés como 12 palabras para describir emociones dentro de un continuo infinito de cosas que pasan, que es lo que Eyal decía al principio, que las palabras son lo que tenemos para ubicarnos en un universo que es muy vasto de experiencias un poco distribuidas entre gente que siente todo un cúmulo posible de cosas. Para ir a algo mucho más sencillo, tan abstracto, es un nene que por ahí se le cae el helado y empieza a dar patadas, entonces vos le preguntás qué pasa y te dice que está enojado, porque... Entonces vos como que reflexionás un poco más y hablás y te decís, bueno, tuviste una pérdida, lo que estás es triste.
En realidad no estás enojado y lo que tenés es algo que es bastante común, que es que uno confunde sus sentimientos y a veces no le pone la palabra adecuada. Es como una especie de médico que vos vas y le das todos los diagnósticos que tenés, a veces aciertan aquello que tenés, pero es difícil pegarle la palabra justa para describir. Y el problema es justamente ese peso que tienen las palabras, que una vez que vos declamaste que estás enfadado, vivís como si lo estuvieses. Y entonces es como un médico que te diagnosticó mal y a partir de eso todo se vuelve peor porque están dando el remedio equivocado. Entonces cuando vos le acompañás a un chico y le decís que en realidad lo que tiene es triste y que lo que quiere es un abrazo y lo acompañás porque está desolado, porque le pasó algo que le da tristeza y lo ubicaste en un lugar correcto, entendés cómo seguir y entendés que tenés como cierta experiencia de reinterpretar o lo que se llama resignificar o dar distintas narrativas a aquellas cosas que nos acontecen. Para mí uno de los ejemplos más claros, y que no es exactamente en el mundo de las emociones, pero es en el mundo de los sabores, pero es muy parecido porque tiene que ver con las experiencias placenteras y nocivas, es la experiencia del picante. Porque me parece como justamente cómo entender cómo puede resignificarse completamente. El picante es algo que de hecho los receptores en la lengua de picante son los mismos receptores que del dolor, y son los mismos receptores que de temperatura, por eso se utiliza esa metáfora de temperatura y del dolor para el picante. Y la mayoría de la gente cuando come algo picante tiene una experiencia que es aversiva y que es negativa y que quiere rechazarla, pero hay gente, no es solo gente, sino que hay culturas como los México, o sea, de toda una tribu de locos, que se ponen de acuerdo en que esa misma experiencia en la lengua es una experiencia placentera, y además es una experiencia que buscás, es una experiencia que da una vida, que es un sabor y una vida que es mucho más interesante que una vida sin picante. Entonces lo que tenés es una especie de ejercicio bestial de resignificación. Lo que le pasa en la lengua a un mexicano y a nosotros es exactamente lo mismo. La narrativa que le damos de cómo reinterpretamos esto y cómo elegimos significar o titular esta experiencia que estamos sintiendo hace que uno tenga como historias y vínculos completamente distintos de esto. Y el último ejemplo que creo que es bonito de esto es la montaña rusa. La montaña rusa es el ejemplo paradigmático, es decir, otra vez o las películas de terror. Es decir, hay situaciones, la montaña rusa es una situación en la cual la gente paga, hace cola para tener miedo. Es raro, digamos, como que es algo que uno diría como que es una experiencia aversiva, pero es justamente esa situación en la cual vos te permitís disfrutar del miedo. Y vos decís, el miedo es algo que forma parte de la vida, es parte del tinglado de emociones que son más o menos interesantes. Eso, una vez que entendés eso, entendés que hay un rango muy grande de retitular o resignificar o revivir las experiencias emocionales que tenés, que en el cuerpo pueden ser las mismas, pero que en la narrativa que le das cambian de manera vital y sustancial, no solo un poco, sino completamente el registro vital o la experiencia que uno tiene de eso. Y si lo pensás, casi cualquier emoción negativa hay momentos en los cuales disfrutamos. Todos disfrutamos del dolor en alguna instancia, todos disfrutamos del miedo en alguna instancia, todos disfrutamos de la tristeza o de la nostalgia y la buscamos y la evocamos en lecturas y en ficciones porque hay algo de lo cual podemos agarrarnos de eso donde entendemos que esa experiencia es algo placentero. Eso es como, y cuando entendés de eso, otra vez creo que a mí por lo menos me da una sensación de libertad, lo cual luego me da parálisis y termina mal, pero en principio parece como algo bueno. No, es interesante. Igual para mí la diferencia con la lengua de un mexicano es que solo uno de los dos es campeón del mundo, pero igual puede ser que los dos sientan lo mismo, quedándose afuera en fase de grupos, pero sí me parece que hay algo muy interesante con Habitar el Dolor, que tiene que ver con cómo resignificás las experiencias dolorosas. Que hay un concepto japonés que es el kintsugi, que tiene que ver con marcar las cicatrices y con resaltar las cicatrices de las cosas que se rompen, porque al final la cicatriz es la muestra de que ahí hubo una historia y que la cosa no está, digamos, que no le pasó nada, que eso es algo positivo. Y me parece que hay algo interesante en la relación entre el dolor y la libertad, que es algo que habla mucho Kierkegaard y Sartre, pero Kierkegaard en particular, que tiene que ver con habitar la melancolía y con que la persona que escapa constantemente al momento de habitar ciertos dolores, al momento de desesperarse por no encontrar sentido, el que todo el tiempo le escapa a eso, porque agarra el teléfono, porque no presta atención, porque no quiere pensar, porque no quiere elegir, porque no sabe qué hacer con su vida y entonces evita, esa persona es incapaz de crear un presente con contenido, donde el pasado tiene un significado y el futuro es un proyecto personal. Esa persona no tiene presente, esa persona al final es mucho más melancólica y está mucho más carente de tiempo, todo le pesa más que la persona que realmente se hace cargo de desesperarse, porque la única forma de elegirse a uno es pasar cierta instancia de estar desesperado, de no saber qué hacer.
de enfrentarse a la posibilidad de que las cosas no tengan sentido. Porque Yo ahí coincido con esa idea, de hecho creo que es una idea muy transversal del libro, no la haría imperativa. Yo creo que algo que es interesante también es lindo, es como no elegir a la figura de la única forma de, porque yo creo que en ese sentido quizá tengamos que hacer un poco más de que cada uno vive en última instancia como quiere, digamos. Uno puede elegir para uno vidas que te parecen más interesantes o que tienen colores o experiencias que a vos te parezca que se acercan más a una vida que uno quiere buscar. No sé si es la única forma. De hecho, creo que hay algo interesante también justamente en la variabilidad cultural y en la variabilidad individual, donde encontramos una cantidad de recursos. Eso pasa en el fútbol. Es decir, vos tenés el fútbol, una discusión ardua sobre si Menotti, sobre si Bilardo, después sobre si Guardiola, sobre si Mourinho. Al final, yo creo que hemos aprendido que hay 1000 maneras de jugar bien al fútbol. Después a mí me puede gustar más una y a vos te puede gustar más otra, pero es muy difícil ser imperativo respecto de que esta es la forma de jugar al fútbol. no creo que tiene que ver con esta, sino con que hay ciertas cosas que parecieran ser inevitables. Y que si uno, la única reacción que tiene es la de la evasión frente a lo inevitable, ahí hay una construcción que queda a mitad de camino. No es que la única forma de elegir sea atravesar la desesperación o cierto estado de melancolía o cierto estado de angustia, pero evidentemente es difícil pensar que no nos vamos a enfrentar todos a un cierto momento en donde no le encontremos sentido a lo que estamos haciendo. Sí, ahí quería responderte justo, porque creo que en lugar lindo de encuentro justamente y en esa variante, yo tengo un capítulo del libro donde cuento como lo que se llama en general la regulación emocional, que es tratar de entender tus emociones y en última instancia, para mí una figura muy simple como metáfora, que es que creo que cada uno de nosotros tenemos un montón de emociones y hay algunos que tienen excesos o defectos de uno. Hay gente que se enfada mucho, hay gente que se enfada poco, hay gente que es muy miedosa, hay gente que es poco miedosa. Y me parece que como esta metáfora, que si uno tuviese este como ecualizador en el que vos decís, a mí me gustaría subir un poquito esta, bajar un poquito la otra, subir, y que cada uno de nosotros tenemos estas disonancias de lugares donde nos gustaría como evitar ciertos momentos. Y la tendencia, entonces yo cuento que en este camino general de tratar de entender cómo vivir de una manera que te resulte más virtuosa con tus emociones, la primera intuición justamente es la distracción, que es lo que está diciendo, hacerse el boludo, prender una serie y decir, tengo miedo, prendo una serie, y aparece algo en la ciencia que resuena mucho con lo que vos estás contando, que es que no funciona. Es decir, esa parece la mejor solución, pero es una solución que dura poco, que deja cicatrices, que empeora la idea freudiana de la represión, de que tratar de esconder algo abajo de la alfombra aparece indefectiblemente. Entonces, como que hay una especie de punto común entre esta idea que traes vos desde una especie de filosofía de distintas formas de vivir la vida y las emociones y la empiria científica. Y otra que es mucho más interesante es justamente esta idea de abrazar las emociones, es decir, de vivir con ellas, de buscarlas, y lo último que digo con esto me parece justamente una especie de curiosidad estadística. Hay algo interesante que es que toda la ficción está poblada de estas emociones incómodas. Y no solo la ficción, sino hasta el periodismo, es decir, la gente, el true crime, es decir, lo que nosotros buscamos en las historias que buscamos. A mí me sorprendió cuando vi Edición Palermo, que era una comedia, y a los 15 minutos ya habían muerto. O cuánto era, como que tardaba, ¿cuándo aparece el primer muerto? Son al toque, digo, era el primer episodio, ¿no? Como que, y muy sorprendentemente además. La gente se muere mucho más en la ficción que en la realidad. Es decir, es muy difícil encontrar una película donde no muera alguien, una película donde no haya desgracias que son... Y yo creo que justamente eso tiene que ver con lo que vos estás trayendo, de que nosotros necesitamos transitar esos espacios. Y que otra vez la ficción ocupa ese lugar, y las pesadillas lo ocupan, y el juego, donde cuando dos chicos juegan uno muere y otro se mata y otro se destroza y otro... Es decir, hay una abundancia de tragedias en la ficción que creo que tiene que ver con todo esto de que hay un lugar en el cual no escapamos de estas cosas que parecen nocivas, sino que tratamos de abrazarlas como parte de la vida. Está buenísimo eso, quizás hablando de la ficción y todo eso para Santi, estamos hablando de cómo el lenguaje y las emociones nos atraviesan, pero vos, Santi, usás la palabra para generar emociones en otros. Usás la ficción como una herramienta para contar una historia y tratar de generar algo del otro lado. ¿Vos te sentís como, o sea, tenés en mente cuando estás pensando en la serie o en un guión, qué querés generar del otro lado? ¿Cuáles son las herramientas del guionista, en este caso, para usar el lenguaje para inducir emociones? Yo estaba pensando en relación a eso, algo que decía Mariano,
Yo hacía un ejercicio, hay una página que se llama IMDb, que es como una página donde se califican las películas, como la página más famosa para calificar películas, ¿no? Entonces hay un lugar que dice las 250 películas mejores calificadas de la historia del cine, ¿no? Entonces está basado en millones de usuarios. Y yo veía las primeras 50, y en todas había muerte y en todas había amor, pero muy fuerte y muy marcado. Entonces yo tomé la Tiene que ver. decisión De matar a un tipo a los 10 minutos tenía que haber y muerto, enamorarte tenía que haber después. Y tenía que haber amor. Si no, no llegaba. Si no, no llego. Pero Era si no, como... a la gente no le interesa. Está bien, Santiago, está bien. Y entonces, Ya hiciste un montón por la sociedad. yo... Ahora podés hacer muerte y amor. Que eso sea la segunda temporada. Es que yo, no sé, yo tenía una idea, mucho tiempo quería como vender unas series de mi vida, más indies y todo eso, y llegó un momento que nadie la compraba, Sí. ¿Por qué? porque no No era se tan había muerte, interesante, no había no era muerte tan nadie. interesante mi vida. De los pequeños detalles de la vida cotidiana. Y no pasaba nada. Y entonces dije, bueno, acá hay que meter amor, hay que meter muerte, hay que meter drogas, hay que meter, ¿qué hay que meter? Hay que meter policía, vamos a meter policía. Pero quiero decir, como que hay una idea y hay que meternos a nosotros y a nuestras vivencias en ese mundo, porque ese mundo si no es muy vacío, ¿no? Pero o sea, dar una visión de mundo, dar una sensibilidad, pero a veces discutimos con los guionistas. Yo digo, bueno, eso tiene que pasar en tal capítulo. Y digo, ay, qué forma artificial de pensar esto. Bueno, hagamos que sea menos artificial, pero esto tiene que pasar. Y a veces me convencen de lo contrario también, ¿no? Pero digamos que hay algo de un impulso creativo y también hay algo de una herramienta artificial, de las herramientas que hay en la estructura de guión, de cómo se cuentan los cuentos a lo largo de toda la historia, de los 3 actos, de los puntos de giro, y que pueden parecer artificiales, pero nos ayudan a generar esas sensaciones y esas emociones. Y bueno, creo que es un poco de todo eso. Y me queda una cosa más en relación a la falta de sentido y a la búsqueda, que yo también estoy todo el tiempo escapándole a la melancolía y enfrentándola porque no me queda otra con el celular y con las distracciones. Y en relación a la falta de sentido, que cada vez que yo me obsesioné con algo y me pregunté y sentí que no tenía ningún sentido lo que estaba haciendo, como que estaba yéndome me había pasado 3 pueblos en el tren con la locura o lo que sea, y cada vez que yo sentí esto no tiene sentido, me fue bien. Como que, y eso lo tomo como noción en mi vida, como que cada vez que yo no sabía para qué estaba haciendo algo, eso me traía muchísimos más recompensas que cuando yo pensaba que sabía lo que estaba haciendo. La serie tiene mucho humor como una herramienta importante, y el humor está en el libro también, y la filosofía supongo que dirá mucho del humor. El humor es algo raro, ¿no? O sea, la risa es algo raro, corporalmente es algo extraño, ¿no? Es raro también la falta de humor. También, o sea, si no hay humor es un garrón, digamos, ¿no? La vida. Y es muy absurdo, ¿no? Hay espacios donde se toman las cosas muy, muy seriamente y digamos, bueno, vos hablabas de esto del mundo de la discapacidad, digamos, y pensar que ese lugar es un lugar de no humor. Y cuando te encontrás con una persona que tiene alguna discapacidad, lo primero que hace es hacer humor y necesita hacer humor. Lo que pasa es que, claro, no es siempre la víctima. El humor, el remate es la persona que está en una silla de ruedas, sino es otro. Pero digamos, es loco también como hay lugares donde se piensan que que está mal el humor. Claro, hay cosas sobre las que no se puede hacer humor. A mí lo que me pasa a lo largo Ese es todo el es un debate, debate los eterno, límites ¿no? del Sí, pero humor. una de las cosas que me pasa es que cosas que me hacían reír hace 20 años no me hacen reír No. ahora, por ejemplo. O sea, hay Eso algo pasa. del humor que es coyuntural también, ¿no? Del Sí. mundo en el que estamos habitando en cada momento. ¿Cómo vos decís que sí? No, yo ese kiosco se lo dejo a mi viejo, así que yo ahí no... no, sí, es coyuntural. Creo que está bien no reírse de cosas que antes nos causaban gracia. Creo que está bien, creo que no hace falta hacerse daño
por habernos reído de cosas que ahora descubrimos que estaban mal. Y creo que está bien hacer el esfuerzo de buscar de qué cosas nuevas nos podemos reír. Y no ser conservador, y no tener miedo a buscar nuevos chistes, a pensar el mundo, a ver qué es lo que... Mi viejo, digamos, siempre definió el humor de una manera que a mí me parece tan buena que pienso que no se le debe haber ocurrido a él, que es que el humor está para dejar, digamos, expuesto al victimario y nunca a la víctima, ¿no? Que lo dije recién, y que es alguna idea que se la escuché decir mucho y que me parece que esa es la clave de todo, ¿no? De qué es lo que yo quiero, de qué quiero reírme, qué es lo que quiero revelar. Si me voy a reír de algo que va a confirmar el status quo, que va a perpetuar algún tipo de injusticia, algún tipo de inequidad, ¿para qué hago ese chiste? ¿No? Si el humor entra como algo que quiere en algún lugar subvertir algún orden, revelar algo que estaba mal, algo que estaba equivocado, porque al final el humor también es una herramienta para acortar distancias, para decir cosas que de otra manera nos costaría mucho decir. Uno va a un velorio y pasan 10, 15, 20 minutos y la gente se empieza a reír, inevitablemente. Entonces, evidentemente el humor es algo que necesitamos para comunicarnos, para acortar, para plantear temas que nos resultan súper difíciles, dolores, cosas que no hablaríamos de otra manera, y también para mostrar que en el mundo hay lugares que no hace falta seguir reproduciendo y que el humor también es una manera de salir de acá diciendo, bueno, esto no estaba tan bueno, si lo pienso un segundo más. Hay algo entre que podamos o no reírnos de ciertas cosas y la corrección política, ¿no? Que ahora nos atraviesa de una manera muy fuerte con todo el tema de la cultura de la cancelación, de eso no podés hablar, o si no sos de este grupo no podés referirte a este grupo de cierta manera. O sea, hay un montón de como restricciones que nos ponemos socialmente alrededor del uso de la palabra. Eso, Mariano, lo tratás en el libro. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que igual está bien pensar, al final de lo que iba a guiar, al final de todo, salir del humor político y pensarlo como el humor como una herramienta mucho más vital, de atravesar situaciones que son difíciles de atravesar. Políticamente me parece interesante el humor, pasa lo mismo el arte, si puedes hacerte con cualquier cosa. Viste, están todas estas, Hitler quería ser poeta, Franco quería ser pintor, Stalin quería ser música, no los dejaron y ves lo que pasó, digo, o sea, dejen a los artistas que hagan arte, o sea, porque si vos tenés a alguien que quiere hacer un desastre, mejor que lo haga en el espacio del humor o del arte que no lo haga en la vida real. Y algo de eso creo que es que es pertinente para nosotros también. Hay un experimento muy simple que yo cuento en el libro y me gusta, es bonito, es un experimento un poco más también perverso, pero es un tipo que agarra parejas y las empieza a provocar en situaciones muy estresantes. Empieza, viste, como, o sea, lo que quiere es que se peleen, como las pone en una situación difícil de navegar. Y es una especie de panóptico. El tipo observa todo lo que pasa, lo que se dicen, lo que no se dicen, cómo se gesticulan, y después de eso lo sigue durante una eternidad para entender. Y hay parejas que funcionan bien y parejas que no funcionan tan bien. Y el tipo va hacia atrás y trata de ver qué fue lo más predictivo de la manera que lidiaron con la adversidad, y lo más predictivo es el humor. Las parejas que frente a una situación adversa encuentran el humor como un recurso para poder salvar ciertos pantanos, en general terminan de vuelta. Podemos discutir que son una buena pareja, pero más o menos estamos de acuerdo y terminan funcionando bastante bien. Entonces yo creo que quitarnos el humor para atravesar situaciones muy difíciles. A mí de los funerales me encanta, todos, o sea, vemos estos videitos de Instagram que termina con el ICE, marchó, viste, y que hay una especie de desgracia así universal, donde nosotros nos reímos y te estás riendo de algo que es trágico, y entonces si lo pensás en ese ejemplo particular está mal, porque alguien la está pasando mal, pero al mismo tiempo no hay otra manera de abordar eso. Es decir, en parte la comedia tiene que ver justamente con eso, con permitirnos navegar ciertas situaciones que tenemos que pensar y que tenemos, es como viste, bueno, quiero decir, es muy ancestral esta idea de poder hablar, y el humor es un recurso que es fundamental para eso. A mí me encanta, hablando de los funerales, el de los Monty Python, cuando Chapman muere, imagínate, o sea, se querían con toda la fuerza de su corazón, quiero decir, estamos hablando y Cleese tiene que hacer el oficio funerario y a los 10 minutos estaban todos cagándose de risa, como yo no he visto muchos teatros. El tipo empieza con esa famosa, no voy a permitirme no decir fuck por primera vez en un oficio funerario, y a partir de ahí, y para mí esa es una enorme expresión de amor, como justamente un amor bestial en poder decir yo te voy a querer con toda la fuerza, pero no llorando, sino riendo. Y me parece como todo, una especie de exageración de algo que es un recurso que creo que si nos lo quitan, están quitando algo muy vital de nuestro herramental humano para atravesar estas circunstancias. Voy con un ping-pong cortito de una pregunta cada uno para ir... ¿La están pasando bien? ¿Sí? ¿Está bueno?
¿Ya tienen algo que les haya llamado la atención, que hayan aprendido? Van a tener ¿Sí o que no? decir qué Cada aprendieron. uno por antes uno. de irse Después, tienen sí, que decir sí. si aprendieron, qué aprendieron. ¿Puedes adelantarnos, Santi, algo de la temporada 2? ¿Qué es el ping-pong? No es muy cortito. No, una cosita, adelantanos. Tomá. ¿Algún Entregalo, spoiler? dale. ¿Algún No me la spoiler? tenía. Sí. ¿A quién vas a matar? ¿Quién muere en el primer No. episodio? No me hagas esto. Garabal tiene todos los números. No, Ya puedo no terminó spoilear bien eso. de la primera temporada. No. Posta que no sé porque realmente estamos en pleno proceso y estamos discutiendo, no sé cómo termina la segunda temporada. Van a ver obviamente muchos de los personajes que están, van a incorporar, seguramente aparezca alguna División Flores, División Chacarita, y se amplíe por ahí. Así que no sé, fallé. No, Me pero pasé. está bien. Ya eso, la expansión a otros barrios ya es un dato. Está buenísimo. Y Ale, en tu caso, la filosofía en un minuto explotó y un montón de gente lo está viendo. Los forzás a pensar un poquito y a doblar la ropa y lavarla de vez en cuando como modelo. ¿Cómo sigue tus ganas de expandir eso? Es un bajón cuando te preguntan estas cosas. Tenías razón, yo me reí Difícil. de vos, yo me reí de Ahora vos. te toca a vos, ahora te toca a vos. Subestimé este momento. No, la verdad es que no sé, para mí es una novedad, la verdad, que haya explotado lo de Instagram. No fue un proyecto, no fue algo que yo dije, bueno, me voy a dedicar a hacer videos y ver esto a dónde me lleva. No, nunca me lo tomé así, nunca pensé que iba a traerme a una presentación de un libro, haber hecho un video en Instagram. Mi objetivo era enseñarle a la gente a hablar las sábanas, la verdad, en última instancia. Y Está buena la técnica esa de es meter muy adentro. buena esa técnica. Sí. Es técnica real. Si no les gusta la filosofía, vean los videos por cómo Sí. dobla las sábanas. Hay un truquito que No, está es espectacular. espectacular. La clave es a la mitad, tercios, y ahí se te arma el bolsillito. Después lo buscan, pero... Bueno, si no habían aprendido nada hasta ahora, Sí. se van con... No, la verdad es que es muy difícil para mí proyectar, no por una cuestión de que no quiera decirte, sino porque es toda una novedad de la que me estoy enterando, que me encanta y me hace muy feliz y la disfruto muchísimo, pero me cuesta mucho saber cómo seguir porque apenas recién estoy llegando yo mismo a esto y ojalá crezca más, ojalá tenga otras expresiones, ojalá encuentre otro formato superador. Me encantan las redes, pero también creo que tienen un límite y que hay que ver a dónde se corre, pero por ahora no tengo una respuesta Está superadora. buenísimo. Es que es como re difícil ponerle palabras al futuro, ¿no? Sí, Claro. Ahí nos quedamos como frente al hoja en blanco. es durísimo. Sí, igual uno a veces tiene fantasías, ¿no? Por más Sí. que después no se den, uno Sí. puede Va a soñar haber un amor y va a haber muerte en Sí. la segunda. Chequeado. Amor y muerte, espectacular. Marian, el libro anterior era La vida secreta de la mente. Sí. Este es El poder de las palabras. ¿Cómo sigue tu plan de Sí, contenido? yo hacia tengo adelante? la ventaja de que vengo hace 5 minutos pensándolo y tampoco lo sé, no lo No, pude resolver. dale. Yo pensé No que lo vos pu- ibas a decir, no, yo- bueno, yo lo que No, tengo no, que yo no lo pude. Además tengo la ventaja, me cediste generosamente y ya sabes lo que se viene, es Es terrible. la crónica de una muerte anunciada. Yo pensé que vos tenías el tercero, No, tipo, yo también pensé que lo tenía. el poder de la Lo tele. pensé, Claro, pensé, pero no, me falló el. No sé. Estoy desesperadamente intentando conversar con el Dibu. ¿Con el Dibu Martínez? Sí, ¿Para qué? porque me encantaría conversar con el Dibu. O sea, el proyecto inmediato que tengo es Ese sí tratar tiene el poder de las ir a palabras. golpearle la puerta. O sea, estoy como por ir Sí. a Londres y golpearle la puerta, ese es mi próximo proyecto. Golpear la puerta y decirle, ¿qué tal, Dibu? ¿Cómo estás? ¿Qué tenés ganas de De conversar? primero abrazarlo, Eso. Eso seguro, primero de todo. eso seguro. Y después, me parece que entiendo un montón de cosas. Yo creo que a mí me interesa mucho la idea de estos segundos que son decisivos en el destino de una vida en particular, y en particular en el caso del Dibu de muchas otras vidas, porque todos hemos visto el video simulado de la última tajada que no es y que entra el gol, y esa bifurcación a un universo que parece tanto más probable que el real que nos ha atacado a vivir. Y creo que en general cada uno de nosotros cuando nos enfrentamos a ese segundo decisivo llegamos como muy desnudos. Y hay alguna gente bastante particular que por algún motivo en ese segundo decisivo, a veces con algo que se prepararon para eso, que son fracasos anteriores, pero llegan armados de una mochila misteriosa que les permite
en la adversidad más grande del universo sacar lo mejor de ellos, que es lo que la mayoría de nosotros nos hundimos en un momento adverso. Y me interesa conversar, además me encantaría hablar en inglés con él, esta conversación, Salvó tenerla. a la República Argentina, Dibu Martínez. Sí, sí, por eso salvó. El país pendía de un hilo. Salvó, o sea, le hizo cada uno de nosotros, es decir, es decir, me abrazo todavía con mi hijo cada día. En Y cada le repetición. debo, y seguimos, viste, como uno sigue diciendo, lo primero, lo más importante es la tajada del Dibu y lo segundo Francia, viste, o sea, y lo seguís diciendo cada día, y si eso no hubiese pasado, yo creo que no sé, ahí por eso en ese segundo hay una cantidad de filosofía y ciencia, historia y teología y una cantidad de cosas que quiero sumergirme en ese segundo y descubrirlas. Ese es mi próximo proyecto. Está genial. Bueno, Bueno, ahora ahora tiene un proyecto serio, realmente. Tenía, viste, al final Claro, había una parte muy 13, bien de todas. había. dentro de un ratito, cuando terminemos acá, Mariano va a estar en el stand de Penguin Random House firmando libros a todos Con el los que Dibu. quieran. Con el Dibu. Así que si alguien quiere charlar un ratito más con Mariano y que le firme algún libro, él va a estar ahí. Ahí también lo pueden comprar al libro. Los que no lo tienen, muy recomendado. Realmente vimos la puntita del iceberg en esta conversación. El libro cubre un montón de temas más, todos relacionados obviamente con la palabra y con el poder de la conversación para crecer en nuestras vidas de alguna manera. ¿Les gustó esto? ¿Estuvo bueno? Bueno, les damos un fortísimo aplauso a Mariano, Eyal y Santi. Un lujo. Gracias, gracias, gracias. Y gracias a todos.